Bueno, vamos a iniciar, compañeros, esta sesión, darles la bienvenida y yo soy de los que siempre agradecen a Dios por cada vez que realizamos una acción. Pues hoy seguimos vivitos por acá, respirando, que desde hace unos días para acá como que apreciamos más el respirar. No sé a cuántos de ustedes les pasa eso, pero ahí estamos. Eh, Hoy vamos a hablar sobre un tema bien importante y muy importante, por decirlo de cierta forma. Siempre está viendo la ventana El, recu- el recuadro, al recuadro azul. ¿Y ahora? ujú, igual. Ujú. Ahí le mandé al WhatsApp, le mandé una captura Ok, de cómo aparece la pantalla. ok, gracias. Voy a comprar las operación porque ya las metas son siempre cuando me salen porque las metas tiene un ratito Vamos a... Sí, hoy sí sería bueno que tomen su anotación, aunque vamos a subir esta clase a YouTube. Vamos a hablar sobre los requerimientos técnicos según el NEC para la construcción de las instalaciones eléctricas residenciales. Y siempre la mayoría de veces, a veces siempre trabajamos conforme nos cuentan nuestros amigos, conforme aprendemos, sea este aprendizaje técnico o sea de oídas, como decimos nosotros. Entonces vamos a ver una serie de normas que según el NEC debemos aplicar para construir una instalación eléctrica. ¿Dónde vamos a aplicar estas normas? En las instalaciones eléctricas interiores, residenciales. Y de esta manera pues vamos a lograr un resultado óptimo a la hora de entregar nuestros servicios o nuestros trabajos. Por ejemplo, vamos a hablar sobre principios generales para este diseño y tenemos un estudio de demanda y de factor de demanda de la instalación eléctrica. Sabemos que cuando bueno, no es la palabra sabemos, sino que vamos a darnos cuenta cuando vamos donde un cliente, si alguno de ustedes ha hecho algún trabajo, llegamos donde el cliente, vemos la casa, la dimensionamos y con el cliente andamos ahí recorriendo el lugar. El cliente nos dice cuántas luces quiere, en qué ubicación las quiere, cuántos tomas corrientes quiere, en qué ubicación los quiere. Y lo mismo con los circuitos especiales. Por ejemplo, si quiere un circuito para una ducha, un circuito para un aparato de soldar. Todo eso es el estudio previo que nosotros vamos a hacer, los requerimientos del cliente. Porque alguna vez
pueda que alguien nos diga, anda, hazme un toma y ponémelo en el baño y una luz, pero eso es muy diferente, son casos eh, especiales. Y cuando no vemos eso nosotros, nos dan un plano al cual atenernos para de ahí nosotros sacar el requerimiento necesario y no inventar, no estar inventando a la hora de trabajar. Entonces, ¿qué podemos entender de esto? Que todo esto nosotros lo debemos considerar. Y ahí, no recuerdo si ayer decíamos que para este cálculo, para el diseño, a la hora de diseñar nuestra instalación eléctrica, tenemos que considerar lo siguiente. Decíamos que a los focos les vamos a asignar una carga o una potencia de, ¿se acuerdan? 100 100 watts, watts. Así es. Y decíamos que a los tomas corrientes íbamos a asignarles 200 watts. 200 watts. ¿En qué casos iban a cambiar dichos parámetros? ¿En qué caso podríamos cambiar el parámetro de la carga asignada a un toma corriente? Decíamos. Cuando uno comienza a ver la placa del equipo al cual le vamos a transmitir la corriente, de cuántos watts es. Así es. Así es. Cuando tenemos ya definido otro tipo de carga, otro tipo de circuito que ya nos es residencial. Y de eso mencionábamos aire acondicionado, una refri, un aparato de soldadura. Tenemos que tener dimensionada la carga que va a necesitar este equipo y de esa manera íbamos a agregar o asignar una carga diferente de 200 watts a los tomas especiales. Y es lo que vemos en el siguiente párrafo. No tenemos que hacer nada al azar. Antes pues decíamos nosotros, no, pues voy a poner 20 tomas. Poníamos 20 tomas en un circuito. No sé si cuánto les pasó eso. Y decíamos, no, vamos a poner 20 luces, 20 focos y 20 tomas. Ya quedamos cabalito, decíamos nosotros. Pero realmente no es la manera técnica de hacerlo. Tomando estos parámetros, más adelante vamos a ver que vamos a obtener una corriente por circuito. Llámese circuito a una serie de focos que vamos a poner y los vamos a controlar con un dado térmico. De igual manera con el toma corriente. Vamos a llamarle circuito de toma corrientes a un grupo de tomas que vamos a controlar también con un dado térmico. ¿De qué protección dijimos que íbamos a hacer la carga máxima de... No, ¿de qué protección dijimos que iba a ser el amperaje, perdón, del De dado 15, térmico de luces? de De 15, 15. ¿Y el de toma corrientes? de 20. De 20. Así es. Así es. Hasta allí estamos bien. Pero también dijimos, vamos a adelantarnos un poco, que le íbamos a asignar lo que llamamos una carga máxima de el 80% a estas 80%. protecciones. Ujú. A estas protecciones. Esto lo vamos a encontrar en el manual, estos dos parámetros que acabamos de mencionar. Ahora, las viviendas las vamos a clasificar dependiendo del área o el tamaño. Y podemos ver que hay varios tipos de vivienda. Podemos ver que tenemos una vivienda pequeña,
una vivienda mediana, mediana grande, grande y especiales. ¿A qué refiere eso? Al área de metros cuadrados que haya construido el dueño. En este caso ustedes pueda que vivan en una especial de 400 metros cuadrados. Y está la vivienda pequeña que es menor a 80 metros. Que tenemos que aprendernos estos parámetros, no, pero tener una idea, Entonces no nos vamos a complicar memorizando, pero sí, imagínense que la especial es de mayor a 400 metros, ¿de acuerdo? Sí. Bueno, hasta ahí creo yo que es como entendible, o a manera que tengan una pregunta, podemos responderla. No, solamente que en algunos casos he visto de que, por decir, tenemos un área abierta, digamos, una sala de estar o alguna cuestión casi, y casi andan poniendo casi dos luces por casa por 20, 25 metros cuadrados, ¿verdad? En algunos casos, Ujú, sí, ¿verdad? sí. Pero a veces allí, no sé, pero lo estoy viendo yo a ojo de buen cubero que muy poca la iluminación. En su debido momento Sí. vamos a ver ese tema, de ese tema, pero no sé, parece allí como que se ve muy poca la luminosidad que se ha utilizado. Pasando de esto, si hay otra pregunta, si no lo hay, vamos a ver lo que se llama el factor de demanda. Este factor de demanda lo van a ver ustedes en la papeleta de llenado de la ficha de solicitud de inspección. Vamos a ver qué es el factor de demanda. Bueno, lo vamos a ver, dije, reflejado con la letra F y una D, así como lo ven ahí en la pantalla. ¿Qué es este factor de demanda? Es la relación entre la máxima demanda de un sistema y la carga total conectada. En español, porque a veces usamos palabras demasiado técnicas que a veces no entendemos. Lo vamos a explicar, voy a repetirlo. El factor de demanda es la relación que existe entre la máxima demanda de un sistema. ¿Cuál es la máxima demanda de un sistema? Imagínense que ustedes tienen un circuito con 14 focos, para que lo comprendamos. Repito, imagínense que ustedes tienen un circuito de 14 luminarias. En un momento, no van a encender esas 14 luminarias, sino que van a encender 4. ¿De acuerdo? Sí. En otro momento van a encender 5. Vale. Entonces, ¿cuál es la carga total conectada al sistema en ese momento de un circuito? 9. No, dijimos que iban a ser 14 focos. Ok, Ajá. Entonces, esos 14 focos es la carga total del circuito. exacto. Entonces, el factor de demanda Son los que tengamos va a encendido. ser los que van a tener encendidos en un momento determinado. Ujú. Entonces, esa relación que existe entre la demanda del sistema y la carga total, ese es el factor de demanda. ¿Copiado o lo repito? No,
Sí, lo que pasa es que igual a veces uno estaba ahí como confundido en el sentido de que creía lo que era la demanda era el total de los focos que previamente, digamos, están instalados, pues. No, ajá. Pero, O los que ya pero- estaban encendidos. ajá, pero nada So- más son los que están en uso, los que desde están el momento. encendidos en ese momento. Ajá, Ujú. Entonces, ¿qué podemos entender y qué podemos apreciar? Que el factor de demanda no es fijo, es variable. varía en el tiempo, Ujú. Sí, porque exacto. no sé cuántos tienen ustedes encendidos, pueden que tengan uno, puede que tengan dos, de la carga total. Imaginémonos que son 14 focos, son 1400 watts. 1400 y en un momento van a tener 4 focos encendidos, va a ser el factor de demanda, van a estar demandando 400 watts. 400 watts. Ajá. Y si apagan uno, van a tener 300. Y así sucesivamente. Esa relación es el factor de demanda. Pero ese factor de demanda lo estamos viendo en un circuito. ¿De acuerdo? Ajá, el Va, circuito de luz. de un circuito de luces para que lo comprendamos nosotros. Pero ahora hagamos algo un poquito más. Aumentemos el rango del factor de demanda y vámonos al factor de demanda del transformador, de un transformador eléctrico. Ok. Ese, en un momento, de esa misma forma, vamos a entender que es el factor de demanda, pero ya no es de un circuito, sino que ya va a ser de un transformador eléctrico. ¿Cómo lo explicaríamos? Eh, Por voltaje. Porque el transformador, imagínense que es de, de, O sería por capacidad. de 15 kilowatts, digamos. Son 15.000 watts, en teoría. Entonces, ¿cómo podemos relacionar el factor de demanda en un transformador eléctrico? Ya lo explicamos en un circuito de luminarias. ¿Cómo lo podemos eh, explicar en una casa? Perdón, en un transformador. Ujú. Sería, bueno, lo que se con me... la placa de que dice que explica ahí la placa del motor, Ujú. de cuánto es el consumo de él. No, del transformador eléctrico, de un transformador del que está conectado en la calle, Ah, ya. de eso, ¿cómo lo explicaríamos? Bueno, ahí tiene que ser, me imagino, dependiendo las viviendas que estén a su alrededor. Ajá, por ahí vamos. ¿No? Pero, Porque, pues, ajá, ajá. ajá, hablen, porque yo me gusta hablar, así que mejor hablen ustedes. Vamos a ver. Pues sí, porque si entonces es posible que igual, pues, digamos que alrededor digamos que un transformador está para 25 viviendas. Kilowatts, ajá. Vámonos en Ah, potencia, ajá. ajá. Entonces, pero de esas 25 tal vez 18 son las que están ocupando energía, las otras tal vez estén Así es, pasivas. ahí vamos, ahí ¿Verdad? vamos. Entonces, necesito que comprendamos eso porque ese factor de demanda es muy importante conocerlo y saber a qué nos referimos. Porque si pasamos Entonces, ahorita de carrera a para esto y no conocer, lo entendemos, vamos a tener un solo lío, porque solo vamos a tener la idea, pero no lo vamos a haber comprendido. Ahora, ajá, porque tal vez habría que conocer el término intermedio de la demanda y el pico. ¿Va? así es, así es. Y vamos a hacer unos ejemplos para calcular eso. Entonces, en la tabla que estamos viendo, vamos a ver que según el NEC, para las viviendas pequeñas
vamos a escribir 0.70 en el factor de demanda. Para iluminación. Y para toma corrientes 0.50. Vámonos en las viviendas pequeñas y medianas. ¿De acuerdo? Ajá. Eso es como si digamos que de la demanda solo vamos a ocupar el 70%. Así es. Entonces cuando ustedes vean, cuando estén llenando la boleta de solicitud de inspección, en una vivienda pequeña van a poner 0.7. Pero ya van a saber que es el factor de demanda. Ajá, ya van a tener clave. Entonces, ya en una vivienda grande, ustedes pueden dejarlo en 0.55 o 0.53 o lo manejamos siempre en 0.7. De hecho, a mí el ingeniero Torres de la OIA me dijo, no, me dijo ahí decirles que pongan 0.7. Porque igual viendo la siguiente cuadro que dice punto 50, ¿verdad? Es posible que tengamos instalado 10, pero en uso puede ser que sean 5, a eso se refiere, me imagino yo, Así es. el punto 50 que está ahí. Pero ya vamos a aprender a calcular el factor de demanda. Sí. Y me imagino que tienen por ahí el cuadernito. El lápiz. Pues como dijeron que querían numeritos ahora, No, pues bienvenido, ahí quiero. dije yo. Así es. Bienvenido, dije yo. Vamos a entrarle. Vamos entonces, voy a dictarles. Está ingresando un compañero por acá. Bueno, entonces, anotemos por ahí, por favor, la definición de factor de demanda. Factor de demanda es la relación entre la carga total y la carga Total. Ajá, y la carga máxima demandada de un circuito. Recuerden que la carga total en este caso es la potencia que en teoría tiene el circuito. Estábamos hablando en el ejemplo de 14 luminarias. Estamos hablando de 14 luminarias, que sería la carga total. Y la demanda máxima sería en lo que estamos demandando en un momento determinado a dicho circuito, que puede ser 500 watts o menos o un poco más. Entonces esa relación es a lo que nosotros llamamos el factor de demanda. Y quizás por eso que cuando uno está ocupando menos de lo que ha contratado, le mandan allí un asterisco y le están diciendo allí que está gastando menos de lo contratado. Ajá, sí, puede ser. Bueno. A mí me mandan eso. Ajá. Porque en mi casa tengo una cometida 220. Ajá. Pero no uso 220, solo 110. Ajá. Ahí me dice pequeña demanda para lo contratado, para que algo así dice. Ajá. Don Juan Lobato tiene la mano levantada por acá. Iba a opinar. No, ese mismo comentario le iba a hacer. Bueno, vamos a, si ya copiamos el significado o la definición o una de las definiciones de factor de demanda, vamos a escribir la forma de calcularlo. Para calcular el factor de demanda,
Para calcular el factor de demanda, vamos a dividir la demanda máxima entre la carga total instalada. Vamos a dividir la demanda máxima entre la carga total instalada. Y hagamos ese ejemplito ahí de los 14 focos. Pongamos ejemplo. A dividir, dijo. Vamos a dividir la demanda máxima entre la carga total instalada. Me voy a poner 14. Ahorita escríbanlo en letras. Ajá. Ajá, demanda máxima entre carga total instalada. Y como ejemplo vamos a poner lo siguiente. Ejemplo. Escribamos ejemplo. Tenemos un circuito de 14 focos. Tenemos un circuito de 14 focos. Que equivale a 1400 watts. Y en un momento determinado demandamos 5 focos equivalentes a 500 watts. Equivalentes a 500 watts. Entonces abajo escribamos FD igual a 400 entre 1400. No sería 500, entre 1400. Bueno, dijimos que eran 14 focos. ¿Sí? 14 focos es la demanda máxima. Sí, perdón. Sería la demanda máxima, que serían los focos que están encendidos en ese momento. ¿Cuántos le dije? 5. 5. Entonces 500 entre 1400. Sí, disculpen. ¿Les da? $0.35. Ajá. Exacto. Dividimos la demanda máxima, que son 500, entre la carga total, que son los 1400. Y de esa manera podemos calcular la demanda, el factor de demanda de los circuitos. Así es. Pero para que no nos compliquemos, para circuitos de toma corrientes y de iluminación, los tenemos ahí, lo recomendado por el NEC. De acuerdo, pero ya tenemos la manera de cómo lo calculamos y vamos a ver cuál es el proceso que se lleva a cabo. ¿Preguntas? No, creo que no. Ahí vamos, ¿verdad? Sí.
Bueno, también nos da un cálculo de la carga instalada para viviendas proyectadas y ahí tenemos una tablita para que no estoy transmitiendo la pantalla. Se paró. Equipo eléctrico de la ducha, el horno, cocina eléctrica. Sí, aquí sale la tabla. Dale, Lili. No sé si copiamos esa tabla quizá. No, creo que no. Bueno, si quieren copiarla, pues. Si no, pues le puedo mandar ahí una captura. ¿Ah? Es que tenés aquí. Qué raro. Ahí, Y te digo, entonces ya volvió al libro del premio de una vez. Pero como no se lo volvió a sacar. recordemos que esta potencia es una potencia promedio. Por ejemplo, de una ducha eléctrica de 3500, de un horno de 3000. Esa es la potencia nominal que en teoría estaríamos asignándole a estos equipos. Se me apagó el micrófono. Esta potencia, compañeros, es la potencia nominal o la potencia que los técnicos han considerado que en base a datos de los fabricantes consumen estos equipos que vemos en la pantalla. Por ejemplo, la ducha 3500 watts y así sucesivamente con el horno, la cocina 6000 watts. Pero para mayor seguridad, pues revisemos Es revisar la viñeta, la exacto, placa. la especificación del equipo. Así es. Ujú. Ahora vamos a hablar sobre los circuitos, si no hay alguna pregunta. No. Bueno. La vivienda debe disponer de circuitos independientes. Oigan bien. Llámense estos independientes circuitos de iluminación, toma corrientes y cargas especiales. No leo circuitos mixtos para que ustedes se hagan la idea. Sí, que eso y ya... allí quizás no, a veces no pedir la opinión del dueño quizás, para no decirle, No. mire, así va a quedar, ¿verdad? No, porque el dueño, recuerden que uno cuando está trabajando, uno quiere gastar lo menos posible, señores. Ajá, a eso iba. Sí, y no es porque es algo natural. Yo ahí estoy queriendo ver si hago un cuartito. Yo quisiera hacerlo hasta de barro, pues. Ajá. Pero Que se dupliquen las varillas. así es, que las varillas se multipliquen como se multiplicaban los peces y los panes allá, pero no nos ajusta la fe. Entonces, en este caso, los circuitos tienen que ser independientes, con unos agravantes. El literal A, los conductores de alimentación de estos circuitos deben dimensionarse para soportar la corriente no menor al 125% de la carga máxima a servir. ¿Qué estamos hablando? Que si su circuito, ustedes calcular la corriente, por ejemplo, nos vamos a
a la calculadora y decimos que en el circuito estamos hablando de 14 focos, serían 1400 watts entre 120 voltios, mi circuito estaría consumiendo en teoría 11.66 amperios. 11.66 amperios. Pero yo tengo que aumentarle el 1.25, que es el factor de seguridad a la corriente. Entonces ese 11.66 por 1.25 estaríamos hablando de que son 14.58 amperios. Ahora vean ustedes que casi llega a 15, pero no llega. Ahora analicemos que por qué le aplicamos el 80% de la carga a las protecciones. Como que todo va calzando por ahí. El literal B dice: cada circuito debe disponer de su propio neutro o conductor conectado a tierra. Estamos hablando más que todo en los tomacorrientes. Sí. Hay circuitos de luminaria o luminarias en sí que ya vienen y solicitan el cable de tierra, porque ahí traen un cablecito verde, pero a veces nosotros a las luminarias como que no le hacemos mucho caso. No, y que todo también la distribución de los accesorios no es muy poco el que trae ese turnito. Así es, pero el que lo trae pues hay que agregárselo y hay que conectarle el tierra, porque si lo trae es mejor, porque tiene que estar protegido. También cada circuito debe disponer de su propia protección. No, bueno, yo creo que no tiene mucho que dudar a eso, mucho que explicar. Ningún circuito debe compartir servicios entre plantas o niveles diferentes de la vivienda. Significa que yo tengo, a excepción podría decir yo, el foco famoso de escalera que siempre a ese, pero que usted va a tener los focos de la sala con los del dormitorio del segundo cuarto, como que es un poco incongruente y ilógico también. ¿Preguntas? no. Bueno, No. vamos a hablar sobre circuitos de iluminación. Estos circuitos de iluminación vamos a tener una carga máxima de 15 amperios, como lo dijimos anteriormente, y no excederse de 15. Yo digo que pongamos 14, por obvias razones, que hicimos el ejemplo por ahí, pero que en su debido momento le vamos a aplicar numeritos, como dijo el compañero por ahí. Entonces no pasarnos de 15 amperios, el dado, y no excedernos de 14 focos. Y nos vamos a ir bien ahí. En los tomacorrientes, los circuitos deben ser diseñados considerando las salidas polarizadas, fase, neutro y tierra. Y debe tener una protección de 20 amperios. No excederse de 10, pero nosotros lo vamos a hacer con 9. Ese es 9 tomacorrientes. Cuando calculemos la corriente con el ingeniero Osvaldo por allá, vamos a ver por qué. Bueno, ya vimos con lo de las luminarias. Cargas especiales. Si nosotros trabajamos conforme a lo que estamos escuchando, lo que estamos aprendiendo, vamos a ser personas electricistas de caché, como decimos. No sé si van copiando o lo quieren copiar, o ya va quedando en el brain ahí. Pues yo, ingeniero, en lo personal voy tomándole capturas a lo que es
a lo que es el manual Ajá, para poder después pasarlo al cuaderno para que se pueda quedar un poquito. perfecto, perfecto. Bueno, si tienen alguna pregunta, bueno, los circuitos especiales, Es, ajá, diga. sí, cuando hablamos de toma corriente, sabemos que los tomacorriente llevan dos entradas o salidas, por decir así. Cuando hablamos de un tomacorriente, habla de las dos, de los dos a la vez, entrada o salida, de los dos conectores. Así es, Ujú. generalmente un toma corriente se toma así, un toma corriente doble. Ok, Ajá, sí. los dos. Y ese es el que vale 200 watts, o sea que 200 cada watts. salida es 100 watts. Así es. Ok, Mínimo 200 watts. Hay quienes dicen ajá, que le agreguen 150 si es uno y que le agregue tanto si son tres, pero al final es complicarnos la vida. Le asignamos ujú, 200 a los dos y ya. No nos vamos exacto. a ir tan... a- Y lo que usted ha dicho, que si tenemos la capacidad de un dado térmico para 10 vamos a utilizar solo 9, ¿verdad? ujú. 9 Ok, tomacorrientes, 9 sí, toma. 14 luces, 14 focos. Tomacorrientes, protección de 20 y luminarias, protección de 15. Ok, El 80% de la corriente máxima a dichos circuitos. excelente. Las cargas especiales, llámesele especial a todos aquellos circuitos que tienen su propia protección. Por ejemplo, una cocina, una ducha, eh, La equipos de lavadora. calentador de agua, ajá, la lavadora. Todos esos equipos son, esos circuitos se les va a llamar especiales. Porque, repito, tiene su propio conector. Entonces, dice la norma que vamos a diseñarlos especialmente a ellos individualmente para soportar la carga nominal unitaria de cada equipo. De lo que venimos, que ya conocemos en exceso, que vamos a ir a ver la potencia y el voltaje que tiene dicho equipo en la placa de especificaciones y vamos a calcular la corriente para ese equipo. ¿De acuerdo? Entonces no vamos a asumir nada. Y de manera obligatoria tiene que tener circuitos exclusivos de acuerdo a los parámetros técnicos establecidos de la norma. ¿Preguntas? No. Vámonos a los calibres. Calibre de conductores. Para el dimensionamiento del calibre de los conductores se considera como mínimo la capacidad de la corriente que estamos hablando. Volvamos al ejemplo del circuito de focos. ¿Cuántos amperios dijimos que más o menos consumía el circuito de los 14 focos? 1400. Eso es watts, entre ¿No? 120, Poneme esa olla en la página de nuevo. 14 focos. 1166. 11.66. Y si a eso le Ajá. multiplicamos el factor, que es 1.25, el factor de seguridad, Mm, Son 1558. 14.58. Ajá. 1458, sí. Va. Entonces, ¿qué podemos entender entonces según lo que nos dice el NEC? Debemos considerar como mínimo la capacidad de corriente que va a fluir a través de ese conductor. Vámonos, como dije antes, al ejemplo de los
el circuito de los 14 focos. Mínimo, si vamos a, Sí, si va a pero circular solo 2 semanas. 14.58 es que la otra. amperios, vamos a buscar un conductor que cumpla con ese requerimiento. Pero ya el NEC ya tiene ese cálculo promedio y nos recomienda que para luminarias usemos calibre 14. 14. Así es. Entonces, como que vamos un poquito ahí sobre ruedas en este tema. Después, el calibre del conductor debe soportar por lo menos el 125 del valor de la corriente de protección del circuito. Y volvamos al ejemplo. Decíamos que son 14.58 amperios. Entonces, el calibre el calibre 14 consume o tiene una ampacidad de 15 amperios aproximadamente. Entonces, vamos bien ahí. Al igual que con los tomacorrientes, decíamos que el tomacorriente del tablero a la primera caja, ¿qué calibre vamos a utilizar? Número 10. Calibre 10. Y de ahí en adelante, 14. Ya podemos. El número 2. ajá, 12 y 14. Así es. Y aquí tenemos una pequeñita tablita. Muchos minutos después. Ok. Tal vez ustedes se han hecho alguna pregunta a veces qué significa el THHN, qué significa AWG en este caso. Cada una de las siglas o de las letras que aparecen en el código del cable tiene un significado. Por ejemplo, la W significa resistencia a la humedad cuando hablamos del cable AWG. La A significa que es forro de asbesto. Y así sucesivamente, cada uno de ellos tiene su significado. Para que tengamos una idea. Excelente. Vale. Vamos a ver también los factores que vamos a considerar en los circuitos de iluminación y toma corriente respectivamente. Es lo que hemos venido hablando, para que vean que no estamos un poco perdiditos, sino que vamos en rieles ahí. Calibre de conductor debe ser igual que al de las fases, no estar inventando. Uno dice, yo voy a usar el neutro más grueso porque aquí que no sé qué, que no sé cuánto, como voy a usar dos circuitos con el mismo neutro, le voy a poner 10 el neutro. Y no, ya nos está diciendo el NEC que el conductor neutro debe ser igual al conductor de las fases, para que nos hagamos una idea. El conductor, en circuitos de iluminación se utiliza el conductor de cobre aislado, tipo THHN, número 14, para luces. Y también para tierra. ¿Preguntas? En los tomacorrientes, el neutro también tiene que ser igual que el conductor de las fases, el mismo calibre. En este caso, utilizar cable THHN número 12, también para fase y para neutro. El de la tierra se determina conforme a lo indicado en la tabla 6.
vemos que puede ser calibre 14, hemos dicho. Y si Sí. algunos pues quieren poner calibre 12, lo pueden hacer. Preguntas. Ese está hablando de cuando viene de la caja de registro Así o es. desde que viene de la Desde que caja viene de la térmica. caja de registro, sí, desde la caja de registro. Porque De por la caja norma, así es. Ya vamos a ver si llegamos a esa parte de la norma donde dice que del primer tramo de toma corrientes tiene que ser calibre 10. Ajá. todo, ¿verdad? Hablando de fase, neutro y tierra. Así es, todo. Eh, Ujú. Ok, excelente. ¿Preguntas? Solo dos compañeros están preguntando. Vamos a ver los demás aquí. Don Francisco, Melgar, Don Juan. Creo que hoy entraron menos. Se la están sí, perdiendo los también. otros. Vamos a subirles el video para que, para no ser tan malos. Bueno, preguntas. Vale. Veamos Estamos bien. el alimentador o la acometida. Siempre decimos nosotros, trabajamos con cable 8, que no sé qué. El mínimo que se permite es cable 6. El cable mínimo para las acometidas tiene que ser calibre 6. Para las acometidas, cable 6. Así es, para las acometidas cable 6. Ujú. THHN número 6. Y si quiere, pues ponga 4, que mucho mejor. Vamos a hablar de los tableros. El tablero debe ser ubicado en un lugar que esté seco por siempre, que no se humedezca en el invierno. Como nos pasa que tenemos un montón de goteras a veces, entonces tiene que estar seco y en paredes de fácil acceso. Acordémonos que la accesibilidad es una característica que debemos implementar a la hora de diseñar una instalación eléctrica, cuando hablamos de accesibilidad. Y que hagamos el diagrama unifilar del tablero en su debido momento. Vamos a enseñarles a hacer el diagrama unifilar del tablero, que no es el mismo diagrama. Bueno, lo vamos a ver en su debido momento. También tiene que estar balanceado. Tiene que estar balanceado. Entonces, también dejar salidas de reserva. Por cada 5 circuitos, dejar uno de reserva. Entonces, si vamos a utilizar 5 circuitos, dejar uno de reserva. Yo siempre digo que usemos o que instalemos tableros de 12 circuitos por lo menos, porque en un futuro al cliente le va a crecer la vivienda y después hay que estar cambiando tablero y un montón de situaciones. Pero a veces pues la bolsa no alcanza, como dije antes, queremos gastar lo menos posible. También el tablero tiene que tener su main, un dado térmico que si ya lo han visto por ahí, ese desconecta la corriente de todos los circuitos. Y la altura debe de ser 1.60 metros desde el nivel del piso hasta la base del tablero. También tiene que estar aterrizado el neutro.
sea, tiene que estar conectado a la barra de tierra, el neutro. Eso se le llama aterrizar el neutro. ¿Preguntas? Bueno, y entonces vamos a hablar sobre las protecciones. Las protecciones deben de ser dados termomagnéticos, fabricados bajo norma, que cumplan el reglamento técnico. Ahora, este reglamento sabemos nosotros que, bueno, ¿cuál marca usamos nosotros por excelencia aquí? Casi lo más comercial es Ticino. Lo más comercial es Ticino, pero eh, también está ¿cómo le llamamos? El papá de todas, ¿va? El General. El General, que ese General pues da gusto trabajar con esos dados, y la caja General, tranquilo. Entonces debemos de, otra recomendación, usar equipo de calidad, digo accesorios de calidad, no estar usando ahí lo más baratito. Vamos a hablar de esta instalación de la puesta a tierra. Generalmente pues nosotros solo instalamos la barra y la instalamos con un cepo. La presionamos ahí el cable y lo conectamos en el neutro. No sé si ya lo han hecho. Sí. Por generalidad, Ujú. Entonces, Sí, esa es la manera más eso, básica que he visto que así es, lo hacemos y lo hacen. así es. Eso se le llama aterrizar el neutro. Aterrizar el neutro. Pero en muchas ocasiones, si la resistividad del terreno lo permite, podemos dejar una barra, y como si repito, si la resistividad del terreno nos da un ohmiaje menos a 25 ohmios, pues la empresa nos lo va a aceptar y tranquilo. Pero en un momento determinado que no lleguemos a esa resistencia, nos va a tocar poner una o dos barras adicionales a la que ya hemos puesto. Y allí entra ya el famoso cómo iré a hacer para saber. Eh, Vamos a tratar también de suministrarles una tabla donde están los tipos de terreno, y si no, pues sabemos que la tierrita es una tierra, es un material que nos da una protección bastante, perdón, una resistencia bastante baja para la disipación de las corrientes de falla. Entonces, eso es lo que se persigue cuando nosotros usamos la puesta a tierra de de una instalación. Que si la empresa cataloga el servicio como industrial, nos tocará soldar esa barra. Nos tocará soldarla con aquella famosa soldadura exotérmica. ¿De acuerdo? Y ya sabemos cuál es la ventaja de usar la puesta a tierra, que es, en primer lugar, garantizar la seguridad de las personas, luego las instalaciones, y luego permitir a la corriente de falla un camino para que regrese al transformador, la corriente. Eso sería la importancia de conectar una puesta a tierra eficiente. ¿Preguntas? no. Estamos bien. En el momento que su instalación excede los 10.000 watts, la empresa ya va a mandarles al supervisor de la OIA ya su
su cliente tiene que pagar un recargo de $55 hasta el momento para que vayan a revisar la instalación. Y si el cliente compró el material como ustedes se lo pidieron, pues no va a haber problema. Pero si el cliente dijo, no, dijo yo, pues solo cable verde te traje. Ay, Dios, mundo cruel, va. Mm. Allá están los vendedores que solo son ganas de cambiar el cable, va. Si es otra que igual, y tendrán que educarse los vendedores de la ferretería también, vea. Sí, porque cuando usted no se da cuenta les dan pan cable de un solo color. Pues si usted solo dice, mire, yo quiero que 5 libras de cable, 12, ¿verdad? Ujú. Pero usted no le dice, yo quiero color de este, o a veces, no, yo no tengo el tiempo para estarte buscando los colores. Imagínese. O sea, como que no es comprado, como que fuera regalado, fiado. Sí, bueno, a veces, bueno, para no estar peleando, lo que se hace es comprar la cinta, ¿verdad? Ajá. Para ir ahí poniéndole en la punta y saber que es blanco, que es negro y Ajá, verde. ajá. Imagínese, bien complicado. Bueno, las consideraciones, ¿alguien tiene más que agregar? Vaya para afuera. No, No. Las consideraciones para esta puesta a tierra son las siguientes que tenemos en pantalla. Conectar su propia varilla de puesta a tierra en el tablero. El tablero. Todos los circuitos de toma corriente tienen que llevar un conductor de tierra independiente con un conductor neutro también independiente. Ya nos hemos topado ahí con algunos valientes que allá en el toma hacen un puentecito. Y dicen ellos, es lo mismo hacerlo aquí que hacerlo allá en el tablero. Son olímpicos. Ajá. Al tablero de distribución de la vivienda debe llegar los conductores de las fases y neutro que vienen desde el medidor. No estar inventando, directamente, sin cortes. Tener en cuenta que en el tablero de distribución principal de la vivienda debe existir un puente equipotencial entre la barra de neutro y tierra. Esto es muy importante. En esto se andan peleando, discutiendo los electricistas, preguntando si o por qué en el tablero principal está conectado la barra de neutro con la barra de tierra. No sé si ustedes ya han tenido la oportunidad de escuchar a algunos compañeros que preguntan. Entonces, el NEC nos dice que en el tablero principal, el tablero tiene que tener ese puente entre la barra de neutro y la de tierra. Y veamos lo que dice después. En los subtableros, las barras de neutro y tierra deben permanecer aisladas. ¿Qué es un subtablero? Ya tenemos lógica que es un subtablero. Es un tablero que depende de un tablero principal en su conexión. Entonces allá las barras tienen que estar separadas. Simple. Parece que es un poco contradictorio, pero ni modo, nos toca cumplir las normas. En lo que podamos. En lo que podamos. ¿Preguntas? Pero bueno, Entonces, el conductor de tierra de los circuitos de toma corriente debe conectarse a la barra de tierra del tablero. Simple, simple. Y el esquema de conexión a tierra o el régimen de neutro debe utilizarse. Ese régimen es el NTC-S. Esto significa que el neutro del transformador
debe ser puesto sólidamente a tierra por parte de la empresa eléctrica, mientras que el usuario debe conectarse a todas las carcasas metálicas de sus equipos eléctricos al conductor de puesta a tierra. El conductor neutro, cuando se trata del tablero de distribución principal, y veamos, es un poco tedioso esto, pero es un sistema donde nosotros tenemos que tener la puesta a tierra de nuestro tablero y también la empresa tiene que tener el neutro aterrizado allá en la línea de la calle. Y ahí nos da el significado de qué significa el TNCS. Y vamos a ver qué elementos deben de ponerse a tierra. Es algo como por simple inspección podemos deducirlo. La acometida, los tableros de distribución y las carcasas metálicas de los equipos, lo que decíamos antes. Ahora también están los componentes, qué debemos usar. Y pues el componente básico pues son las barras y los conductores. Simple, esos son los componentes para un sistema de puesta a tierra. Sabemos que un sistema de puesta a tierra pues puede ser una varilla, dijimos al inicio, pueden ser 3, pueden ser 6, pueden ser 8 en adelante. La varilla pues tiene que tener 2.10 pies o 2.40 metros y tiene que ser de 5 octavos. Y ahí nos da una recomendación del conductor de puesta a tierra, que obviamente tiene que ser de cobre, cableado, aislado en su sección. En este caso puede ser 8 para el conductor de la cometida y podemos usar calibre 2 en puesta a tierra. No va a ser al revés. Imagínese que usted tiene calibre 8 en el tierra y 2 en la cometida. Eso no puede ser así. Por lo menos tiene que ser el mismo diámetro del conductor. ¿Preguntas? Esto ya me lo voy queseando, dice el maestro allí, va. Vamos a ver. Don Juan Don Juan Lobato hoy ha estado ahí en silencio. Ajá. Entró otro compañero ya a ratos, pero no volvió a ingresar, quizás las señales. Voy a tratar de subir el video de ayer y el de hoy al canal de YouTube. Está usted cuaderno así. Te puede comprar uno en Ethereum, $1, ¿vale? Mamita, Vale, vamos a ver esa tablita que está por acá. Tamaño de los conductores de tierra para canalizaciones y equipos. Y aquí vemos la pequeñita pantallita. Eso es un poco deducible. Puedes subirlo un poquito más arriba. Pues sí. No mucho. Alza.
porque aquí está en milímetros cuadrados el calibre. Pero igual a la par está Sí, dice, de paréntesis está el calibre. sí, cabal. Así es. Bueno, ¿tiene alguna pregunta, compañeros, hasta aquí? Va que como que vamos ahí, es un tanto, vamos corroborando lo que alguna vez hemos hablado. Y vamos a entrar sobre los interruptores y sobre toma corrientes. ¿Qué es lo que debemos de considerar? Para interruptores, la altura de instalación sobre el nivel de suelo debe ser de 1.2 metros o 1.20. Es lo que practicamos también. Y obviamente pues deben de desconectar la fase. Acordémonos nosotros, los que ya somos un poco viejitos, bueno, solo yo creo, nos hemos topado con instalaciones antiguas. Estas instalaciones antiguas se interrumpía el neutro. No sé si ustedes alguna vez han ido a hacer algún tipo de trabajo. Sí, Y han pasaba. encontrado que el neutro llegaba al switch. Ajá, el neutro llegaba al switch. Entonces es como la manera antigua de hacer las cosas. Entonces nos dice el NEC que se tiene que dejar a 1.20 y que este interruptor debe desconectar la fase. Simple. Instalado el interruptor, al ser instalado en un lugar húmedo o al exterior de la vivienda, debe alojarse en un gabinete para intemperie. Hay unas cajitas ahí que se llaman de intemperie, unas placas, no sé si ya las han instalado. Sí, lo que traen las cositas así que una pestaña que se puede bajar para. Ajá, que está encerradita como una cajita de plástico. Ajá. Ajá. Entonces, en eso, igual que los tomacorrientes de uso general, deben colocarse a 0.40 del piso terminado, salvo en casos especiales como baños y cocinas que pueden ser colocados sobre mesones a 10 centímetros de la mesa. Esto ya lo hemos visto también en las cocinas. Los tomacorrientes deben de ser polarizados. No es negociable ahora. Antes pues nos dábamos el lujo de solo poner los dos cables ahí, la fase y el neutro. Y no los polarizábamos. Los tomas para cocinas eléctricas deben ser instalados en puntos fácilmente accesibles y su altura de montaje entre 0.20 y 0.80 metros desde el suelo. Cuando se instale sobre Pero, mesones, debe colocar los tomacorrientes a una altura mínima de 10 centímetros sobre el mesón. Diga. pero algunas veces digamos así, el dueño no se los pide tan bajitos, los pide por lo menos a la altura de 1 metro. Sí, aquí dice que en cocinas 10 centímetros sobre la mesa, mesón entre comillas, porque puede ser un Ujú, mueble de grafito, El mesón es la repisa que nosotros ajá, la llamamos. repisa, ajá, ajá. ujú. Entonces, 10 centímetros arriba de eso. Ajá. Sí, no, aquí lo que el compañero dice es de que hay clientes que le pide que no se los deje muy abajo. Ah, no, es que a quien no le gusta así el sistema norteamericano, que, Ajá, que 40 centímetros. ajá, si uno va a trabajar a una residencia donde, o sea, pues digamos que no sea una vivienda mínima, digamos, ahí sí, ¿verdad? Usted lo deja allí y la gente ya como que está adecuada a eso y no dice nada, pero de ahí lo demás siempre lo quieren a 1 metro o 1.20. Cabal, es que nosotros como somos a la antigua, ese es el punto. Los que no hemos ido a Estados Unidos, los que han ido por lo menos hasta Houston, ya vienen, ya vienen con esos.
con esos requerimientos, todos raros. Sí. Ujú. Entonces, vamos a ver qué más nos dice. La altura de la instalación de los tomacorrientes puede ser diferente a la indicada en esta norma en ambientes o montajes especiales. También, ¿cuándo son los ambientes o montajes especiales? Imaginémonos un aire acondicionado que nos piden que el toma corriente quede allá arriba por el techo. Ujú. En caso que hayan personas que habiten en una vivienda y que estas personas sean discapacitadas, la altura de la instalación de los interruptores pulsadores tomacorrientes deberá regirse a lo indicado en la accesibilidad universal. Ya un poco más bajo para que obviamente el viejito no se va a parar, pues anda en su silla de ruedas y lo va a poner. Pero esos son casos especiales. Vamos a quedarnos hasta aquí. A manera que tengan alguna pregunta, mañana vamos a hablar sobre las tuberías y aquí nos vamos a quedar. Si tienen algo que decir, eh, No, yo no. hoy sí habló don Juan, ve. Ajá, ajá. Así que, Bienvenidos a un video más en nuestro canal. Como pueden ver, hoy me encuentro sola. ¿Eso qué quiere decir? Que hoy me tocó a mí. Bueno, por mi parte, pues, creo que es de suma importancia el estar conectado acá sí, y pues hemos aprendido un poquito más. Muchas gracias también por la paciencia y por la vocación de enseñar, ¿verdad? bueno, le agradezco su opinión, maestro. Así que vamos a estar pidiendo opinión. Estoy teniendo un poquito de problemas con el internet, casi no se entiende, no sé si solo es mi internet o es el de los demás también, pero no me está funcionando. ¿Cómo se escucha, compañeros? Pues aquí está bien, gracias a Dios. Ajá. El mío se escucha bien cortado. Bueno, no entiendo nada, sinceramente. Ah, ya. Pues voy a tratar de subir el video ahora mismo a YouTube Bueno, para que como lo pueden ver, en tengan, el pues. lugar que me encuentro, Les voy a estamos mandar los tirando enlaces ahorita. para Ok. cualquier detalle por ahí. Como pueden ver, esta Ujú. hermosura de Corvette es uno de mis carros preferidos. Entonces, Pero compañeros, nos vamos a ver mañana a esta misma hora por acá y un gusto haber escuchado sus opiniones. Gracias por haberse conectado. Bueno, buenas noches. Buenas noches, compañeros. A la siguiente, una introducción con la guitarra, Ah, vamos a ver. con el requinto. Ahí vamos a ver. Solo es bajo, ¿verdad? Diga. El suyo. Guitarra. Guitarra, pues una introducción. Ah, bueno, vamos a hacerlo. El video le voy a poner en YouTube mejor. No sé, no, está malo mi internet. Ahí estamos, compañeros. Feliz noche. Ok, Dios lo bendiga. Amén, hermano.